Bienvenidos. En este video se presentarán los puntos más importantes de la anatomía, epidemiología, fisiopatología y actuación en casos de paro cardiorrespiratorio. Este trabajo es realizado por Luna Martínez María Fernanda, Jiménez Alarcón Brisa Susana, Bobadilla Hernández Dariana e Islas Ramos Nancy, estudiantes de la licenciatura en Enfermería en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Materia optativa, reanimación cardiopulmonar. Primero vamos a empezar por la anatomía. Como su nombre lo indica, los sistemas afectados por un PCR son principalmente el cardiovascular y el respiratorio. El aparato cardiovascular es un complejo conjunto de sistemas, de conductos y productos corporales que se relacionan entre sí. A esto se le llama la tríada circulatoria. Esta está formada por una bomba, un contenido y un contenedor. Vamos a empezar por la bomba, que es el corazón. Es un órgano hueco con forma de cono invertido que está formado por tejido muscular. Este está ubicado en el tórax, en el segundo hasta el quinto espacio intercostal. Este órgano se divide en dos y cada lado tiene dos cámaras. Sus paredes están formadas por el endocardio, parte interna que recubre las cavidades y se caracteriza por su músculo liso. Después tenemos al miocardio, que es el tejido más grueso y da volumen al corazón. Su función en sí es para la contracción del mismo. Después tenemos al pericardio, que es la capa más externa que aísla al corazón durante su funcionamiento de otros órganos torácicos. Después tenemos a las aurículas, o también llamados atrios. Estos son dos, el derecho y el izquierdo. Estos se dividen entre sí por el tabique interauricular. El atrio derecho está formado por tejido muscular y permite la entrada de la sangre por su conexión con la vena cava superior e inferior. Por otra parte, el atrio izquierdo recibe el flujo de sangre por 4 venas pulmonares que provienen, como su nombre lo dice, de los pulmones. Estas cámaras se conectan con los ventrículos por medio de válvulas o también llamadas valvas. Así como hay dos atrios, cada uno se conecta con su par inferior. El ventrículo derecho recibe el flujo de sangre carboxigenada de la aurícula derecha por medio de la válvula tricúspide. Estas válvulas se abren gracias a estructuras que apoyan a la contracción y se ubican en los ventrículos. Sus nombres son cuerdas tendinosas y músculos papilares. La sangre carboxigenada es expulsada por la contracción hacia los pulmones por su arteria con la apertura de la válvula pulmonar. A esto se le conoce como circulación menor o pulmonar. Por otro lado, el ventrículo izquierdo se caracteriza por tener la pared más gruesa de todas. Al igual que el ventrículo derecho, este también cuenta con músculos papilares y cuerdas tendinosas, las cuales apoyan a la contracción para la apertura de la válvula mitral, la cual permite la entrada de sangre desde el atrio izquierdo al ventrículo izquierdo. El ventrículo, por medio de la contracción, expulsa la sangre por la apertura de la válvula aórtica hacia la aorta ascendente y por consecuencia llega a todos los tejidos del cuerpo. A esto la conocemos como circulación mayor o circulación sistémica. Este órgano está irrigado por dos ramas de la arteria aorta ascendente, llamadas arterias coronarias, las cuales son izquierda y derecha, y estas irrigan al miocardio y al epicardio, pero el endocardio está irrigado por difusión. ¿Pero cómo funciona el corazón? Cada latido es estimulado por una señal eléctrica que se genera por el sistema de conducción del corazón. En un ritmo cardíaco normal, la señal del corazón sigue una ruta específica a través de este músculo, y el cual inicia en el nodo sinusal ubicado en la aurícula derecha, contrae los ventrículos, después del impulso llega al nudo auriculoventricular, el cual detiene la señal y la envía hacia el miocardio ventricular para su contracción, y a este proceso le llamamos sístole. Y la diástole es cuando dichas estructuras se relajan. El contenedor o vasos sanguíneos
son estructuras que están formadas por tejido conectivo y son huecos. Las arterias son vasos gruesos y elásticos. Por aquí pasa la sangre rica en oxígeno y nutrientes hacia todos los tejidos. Se subdividen en ramas llamadas arterioles, las cuales controlan el flujo hacia los capilares, y estos son vasos diminutos que forman redes delgadas y porosas, aportan al intercambio de líquidos y gases entre cada tejido. Aquí es donde inician las vénulas, las cuales son vasos pequeños y cerrados y frágiles que se reúnen gradualmente para formar venas, las cuales son venas que llevan la sangre carbooxigenada de regreso al corazón. Y el contenido es la sangre en sí, que es un tejido líquido formado por plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, desechos, y así como otros elementos necesarios para realizar las funciones vitales. Los valores normales en adultos son 60 a 100 latidos por minuto. Esto se denomina frecuencia cardíaca. Por otra parte, el segundo aparato que se ve comprometido en un PCR es el sistema respiratorio. El aparato respiratorio se divide en dos, en la vía aérea superior y en la inferior. En la superior vamos a encontrar la nariz, la faringe, la laringe, la epiglotis, la glotis y las cuerdas vocales. En la inferior vamos a encontrar la tráquea, la carina traqueal, los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos y los pulmones. La nariz es el principal órgano porque es con el que empieza el aparato respiratorio. La función de esta va a ser el calentar y limpiar el aire que va a pasar para llegar hacia los pulmones. La faringe es un tubo que va a conectar la cavidad bucal con el esófago y la cavidad nasal con la laringe. La laringe, en esta parte encontramos como referencia los cartílagos tiroides y cricoides, y hasta cierto punto nos encontramos con las cuerdas vocales y sobre ella a la epiglotis. La epiglotis, esta se encontrará por detrás de la lengua y por delante de la laringe. Su función de esta será el paso del aire hacia la laringe. La glotis, su función de esta será evitar que los líquidos y los alimentos lleguen hasta la vía aérea a la hora de la deglución. Dentro de la vía aérea inferior vamos a encontrar estructuras que conducirán el aire para finalmente realizar el intercambio gaseoso por medio de la hematosis. Dentro de estas estructuras vamos a encontrar a la tráquea, los pulmones, los bronquios, los bronquiolos y los alvéolos. Vamos a empezar con la tráquea. Este va a medir alrededor de 13 a 15 centímetros y cuenta con 15 a 20 cartílagos traqueales que se van a extender desde el borde inferior del cartílago cricoides o la manzana de Adán y va a terminar hasta la bifurcación terminal traqueal, donde se encuentra la carina y donde va a dar inicio a los bronquios principales. Va a formar parte de la zona de conducción pulmonar, siendo su función el transportar oxígeno desde el tracto respiratorio superior hasta los alvéolos y expulsar el dióxido de carbono hacia la nariz, pasando por los bronquios y la tráquea. Otra de sus funciones es que va a proteger al tracto respiratorio, ya que el aire contiene agentes dañinos y las células calciformes que se encuentran recubriendo la tráquea, las cuales van a secretar moco, estas van a atrapar cualquier agente dañino y cuando estos agentes se encuentren atrapados, los va a eliminar a través de la corriente de rechazo mucociliar, provocando lo que se conoce como la tos para excretar a estos agentes dañinos. En la epidemiología del paciente encontramos que es más frecuente que una parada cardiorrespiratoria se presente de forma extrahospitalaria, ya sea en el hogar o en algún sitio público. El porcentaje de supervivencia en estos pacientes se encuentra entre 2 y el 11%, ya que no contamos con el material suficiente para brindar un RCP de forma avanzada. También tenemos que a nivel intrahospitalario
la tasa de supervivencia figura alrededor del 18% y esta siempre va a depender a la calidad de reanimación cardiopulmonar que le proporcionemos a nuestro paciente. Sin embargo, también la tasa de supervivencia va a depender del reconocimiento inmediato y de la activación del sistema de respuesta inmediata por parte del personal multidisciplinario del hospital. Y aunque no tenemos estudios precisos que nos indiquen cuál es la incidencia de PCRs en México, esta cantidad se dice que puede ser equiparada a la existente en Estados Unidos y el pronóstico de las personas que llegan a sufrir un PCR siempre nos va a reflejar que es malo y la única medida que se puede modificar la supervivencia es usando la desfibrilación, ya que sin ella la supervivencia del paciente que presenta un PCR suele oscilar entre el 1 y el 6%. En un paro cardiorrespiratorio se da por una interrupción abrupta e inesperada de lo que es la actividad eléctrica del corazón y también de la respiración, lo cual puede ser reversible, pero puede ser causado por muchos factores. Entre ellos tenemos a las causas cardiovasculares, como pueden ser una arritmia o un infarto agudo del miocardio, una insuficiencia cardíaca. También tenemos de origen respiratorio o una obstrucción de la vía aérea. Y tenemos también las causas de origen metabólico o traumático. Estas pueden generar una disfunción dentro del organismo de manera considerable. Durante este periodo, el organismo mantiene una deficiencia en el transporte de oxígeno de la sangre hacia los tejidos. Entre los tejidos más importantes tenemos el cerebro y el corazón, lo cual, si no se trata a tiempo, esto puede comprometer la integridad tisular y celular de todo el organismo. En primer instante sucede el paro respiratorio, donde la respiración se ve dificultada para final detenerse. Esto puede ocurrir en un corto periodo de tiempo, mayormente de 30 a 60 segundos, conocido como apnea. Como consecuencia, provocará el paro cardíaco, que es producido alrededor de 2 minutos después de este, y en el que la detención de la circulación se ve afectada, produciendo una falta de oxígeno y glucosa en las células de los tejidos. En ausencia de oxígeno se dificultará el flujo tisular sanguíneo, lo que disminuirá el gasto cardíaco. El flujo sanguíneo disminuido puede provocar isquemias cerebrales que, si no se tratan en los primeros 4 minutos, puede terminar en muerte cerebral por isquemia. Una emergencia puede suceder en nuestra vida cotidiana. Es por ello que debemos saber cómo actuar ante una emergencia que requiera nuestro apoyo. El soporte vital básico nos permite saber si una persona está en una parada cardiorrespiratoria y cómo saber actuar ante ello. Durante una escena de paro cardiorrespiratorio, se debe actuar lo más pronto posible, ya que de la actuación y de un buen manejo en la reanimación cardiopulmonar es vital para no comprometer otros órganos o que haya muerte cerebral. Se recomienda iniciar de manera rápida el soporte vital básico, ya que mientras más pasa los minutos compromete más a la persona. Antes que nada debemos recordar estas reglas que son sumamente importantes en cualquier situación de emergencia. Esto para poder ayudar a la persona, llamar al número de emergencias y garantizar la integridad física, tanto como de la persona como de nosotros mismos. La regla de los 3 yo. Primero me cuido yo, después yo y al último yo. Esto para evitar convertirse en la víctima. La regla de las 3 S. La escena. ¿Dónde está la escena? Vamos a hacer una vista panorámica, vamos a observar lo que puede haber tirado, colgado, si hay líquidos o vidrios. Vamos a oler si existe algún gas o si hay sustancias que pueden ser nocivas. Situación. ¿Qué pasó? Seguridad. ¿La escena es segura? Después de que hayamos verificado la escena y que hayamos descartado peligros potenciales, vamos a continuar con la actuación.